Bueno, bienvenida Adriana a este ciclo de charlas. Adriana es una amiga de la casa, no solo es una de nuestras referentes en economía social de mercado, sino también trabaja como coordinadora de posgrados de educación en la UCA, es subdirectora de desarrollo institucional de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos y directora ejecutiva de Crecer Foundation. También es socia fundadora del Grupo PIAS y doctoranda en sociología por la UCA. Tiene un máster en acción política por la Universidad Rey Juan Carlos, una especialización en organización sin fines de lucro, ciencias políticas y sociales por la Universidad de San Andrés y es licenciada en ciencias políticas por la UCA. Así que como verán es bien diverso el perfil de Adriana, tiene experiencia en el sector público, en la academia, en el sector privado, ya ha pasado por lo que es fundar una organización, así que es por eso que la convocamos. Esperamos que disfruten mucho esa clase. Para mí es un placer estar acá con ustedes, simplemente es compartir algunas experiencias, como bien dice Carmen, ahora mi mayor título es ser mamá, así que me parece en este momento es un emprendimiento también, así que de proyecto de vida, así que la idea es empezar a compartirles a ustedes un poco desde la experiencia, desde la academia y sobre todo dejarles herramientas, porque me parece que lo más importante en todos los perfiles que veo maravillosos acá, no los voy a poder conocer, pero las chicas me fueron contando, es toda la experiencia que ustedes están teniendo en terreno, así que es un poco lo que yo les vengo a compartir a ustedes. Si me permiten, vamos a arrancar. Yo tengo, mi sombrero es el de ser profesora y ser docente, así que los voy a hacer trabajar. Esto no va a ser un monólogo, va a ser un diálogo. Así que lo primero que voy a hacer, digamos, para romper el clima, es hacerles una consulta. Es decir, ¿qué entienden ustedes por emprendedorismo o emprendedurismo? A ver, ¿usaron alguna vez el Menti? Sí, usaron. Bien, lo voy a poner en el chat, si les parece. Entramos entonces todos a menti.com y vamos a ingresar el siguiente código de acceso y ahí me van a responder lo que quieran. Simplemente tienen 3 opciones, vamos a hacer una lluvia de ideas y ahí ya vamos a arrancar. El código es el siguiente, 2899846, ahí se los acabo de dejar. Por favor, díganme si pueden acceder correctamente. Vamos a ver si espero que pueda cumplir las expectativas de lo que ustedes me están acá transmitiendo sobre qué es emprendedorismo o emprendedurismo. También lo vamos a ver, ¿pudieron acceder? Sí, perfecto. Ahora los voy a compartir, les dejo 2 segunditos más. Fíjense que son todas ideas diferentes. Increíblemente, no hay ninguna palabra que esté por sobre otra, pero todas están interrelacionadas, ¿no? Es como una idea bien propia del emprendedorismo, que es lo que se llama el ecosistema emprendedor, o la co-creación, o la creación de valor, ¿sí? O las comunidades de valor. Ahora lo vamos a ir trabajando. Fíjense, hay palabras que tienen que ver más con una lógica desde la persona emprendedora, como por ejemplo motivación, como manejo del propio negocio, como el tema de la iniciativa, pero fíjense que también ustedes pensaron desde una perspectiva más que nada comunitaria, ¿sí? Y desde la economía, si quieren, hasta desde la economía social de mercado, ¿no? Porque acá hablan de desarrollo, hablan de crecimiento, hablan de proyecto, ¿sí? De capacidad de crear, muy bien, de trabajo en equipo, bien. Bueno, como verán, no hay nadie que haya ganado, lo dejamos, esto después se los compartimos, y hay como, ya plantearon como 2 cuestiones. Una cuestión que viene desde lo propio, desde la persona, desde el propio proyecto, de lo que es el hacer el negocio, si quieren, del propio emprendedor, y desde el punto de vista comunitario, ¿sí? O sea, lo plantearon ustedes, las primeras ideas no las planteé yo. Hay diferentes tipos de emprendedores, que lo vamos a ver. Un gran emprendedor, digamos, no porque los que se dedican, sé que muchos a la política, obviamente son emprendedores de alguna manera dentro del ámbito de la política, ¿no? Y Nelson Mandela dice, todo parece imposible hasta que se hace, ¿no? Esto es muy del emprendedor, ¿no? Es
una cuestión de decir, bueno, ¿cómo haré yo? ¿Cómo arranco yo? Vamos a ir desde el punto de vista, me gusta a mí pensar un poco cuáles son los orígenes de las cosas, ¿no? Esto es una filosofía muy desde el humanismo y si quieren desde el personalismo, ¿no? Es decir, bueno, las cosas se definen por lo que son y no por lo que no son, ¿no? Y desde este punto de vista, nosotros vamos a trabajar todo el tema de emprendedorismo desde una lógica de lo que se llama ser pionero, ¿no? El término es un término obviamente francés, fíjense, uno piensa emprendedorismo y es como que lo relaciona con el siglo XX, ¿no? O siglo XXI, pero fíjense que es un término bastante antiguo, ¿sí? En donde de alguna manera, fíjense qué interesante, emprender tiene que ver con una lógica de construir puentes, ¿no? ¿Les suena esto con una lógica, digamos, hasta incluso de lo que Robert Putnam, si quieren, podemos decir que tiene que ver con la lógica de la construcción del capital social, ¿no? Que no es más que las relaciones de confianza entre las personas, ¿no? Y miren qué importancia, ya empezamos a encontrarle una conexión al emprendedorismo con la política, ¿no? El establecimiento de las relaciones de confianza, ¿sí? Stefano Samani también es uno de quienes hablan de estos temas de economía social o economía solidaria, ¿no? Que dicen que todo tiene que ver con el establecimiento de las relaciones de confianza entre las personas, ¿sí? Tiene que ver también muchísimo con la lógica de la sociedad civil. Bien, si tenemos que pensar en cuando uno habla de, por favor, yo les voy a ir haciendo preguntas, pero ustedes me van como parando, ¿no? Pueden levantar la mano, abrir sus micrófonos, estamos como en una clase, nos sentimos como en un ámbito, un espacio colaborativo, por favor, ¿eh? Emprender es como el estudio focalizado para comprender y desarrollar competencias y habilidades. Tiene una razón de ser, ¿sí? Están relacionadas con la creación de algo nuevo, ¿sí? ¿Vieron cuando uno habla de innovación? ¿Escucharon hablar, siempre cuando uno habla de emprendedores, lo relaciona con el término de innovación? No quiere decir crear algo nuevo, sino crear algo que por ahí ya existe, hacerlo de una manera diferente, ¿no? Por eso uno habla de innovación, de políticas innovadoras o disruptivas. Sí, fíjense cómo vamos relacionando, yo traté de traer un poco acá estos términos también para relacionarlo con lo técnico, lo científico, lo empresarial, ¿no? Lo sociocultural. Uno no solo emprende desde lo económico, sino que tiene que ver con el desarrollo integral de la persona, ¿no? Por eso ahora vamos a hablar que hay diferentes tipos de emprendedores que tienen que ver con el cultural, con el social, ¿sí? Emprender, miren, es una iniciativa. Es como llevar un sueño, un proyecto, Martin Luther King también lo decía, ¿no? Hoy tengo un sueño, es como llevar un proyecto a la práctica, a la idea de un negocio, pero ese negocio no necesariamente tiene que ser un negocio empresarial, puede ser un negocio social, ¿sí? ¿Conocen emprendedores sociales? A ver, alguien que me nombre, ¿quién me puede nombrar? Así les cortamos el hielo. ¿Emprendedor social? ¿Quién puede ser un emprendedor social? ¿Quién se anima? A ver. Y no sé, nosotros, por ejemplo, como Fundación Hacemos, somos un emprendimiento social. Claro que sí, son un emprendimiento social. Y dentro de ese emprendimiento social hay emprendedores sociales, ¿sí o no? Son emprendedores sociales, perfecto, muy bien. Y emprendedores culturales también, ¿no? Hay emprendedores culturales, ¿o no? Sí, no solamente son, ahora los vamos, sí, ¿quién quería hablar? No, yo te quería preguntar, también una amiga mía que armó un merendero es una emprendedora social. Claro que sí, es una emprendedora social. Muy bien, Ana, porque tenemos diferentes niveles. ¿Vieron cuando uno habla de emprendedorismo? Y es lo que venimos a debatir y dialogar acá. Uno piensa siempre, en lo grande. ¿Vieron como puse en la primera filmina que decía Nelson Mandela, ¿no? Esta idea de las startups, cuando uno habla, o los unicornios, ¿no? Esos unicornios, pero en realidad no, porque hay muchos emprendedores sociales, culturales, incluso emprendedores, si quieren, de negocios, que hacen mucho impacto, el famoso triple impacto o el múltiple impacto de lo que hablamos ahora, ¿no? El impacto ambiental, social y económico en sus comunidades,
que generan mucho valor agregado, y más aún si articulan con otros actores de la sociedad. Lo vamos a ir viendo. ¿Se entiende esto? Por eso es tan importante el rol del Estado, desde lo local, desde lo provincial y desde lo nacional, y ni hablar desde lo internacional. ¿Para qué? Para poder establecer las condiciones necesarias, materiales, políticas, pero también espirituales, la famosa definición de bien común de Santo Tomás, ¿no? Para que las personas se desarrollen y encuentren una manera de poder hacer las cosas, ¿no? Para la prosperidad de la humanidad. ¿Se entiende esto? Miren cómo estamos, vamos a ir de lo más general a lo más particular, ya vamos a llegar a las herramientas. Bien, fíjense, es acometer y comenzar una obra, ¿no? Un negocio, un empeño, no necesariamente económico. Esto es lo que quiero que nos saquemos de la cabeza. Todos podemos de alguna manera generar o ser un emprendedor, porque el emprendedorismo tiene que ver con la adquisición de habilidades, de competencias y aptitudes, ¿sí? Y si quieren ir un poquito más allá, lo vamos a ver con esta visión también muy humanista, que tiene que ver con los dones, con los talentos, ¿sí? Y con las habilidades. Fíjense cuántos temas les estoy trayendo. Después al final vamos a dejarlo para el diálogo, pero quiero que tengamos, como dos ideas en nuestras cabezas sobre lo posible y lo factible, ¿no? Y lo ideal, lo posible y lo factible, ¿no? Esto que siempre se los ponen los emprendedores. Tener grandes expectativas, de alguna manera, es la clave de todo, ¿no? Esperemos que sus expectativas con esta clase también estén superadas, ¿sí? Miren, fíjense, ¿se entiende hasta acá el concepto? Voy un poco rápido, perdón, pero quiero dar muchas cosas a la vez, y después igual podemos seguir debatiendo, y yo quedo abierta, María, para que podamos seguir pensando con ellos las veces que quieran. En el mundo y en Argentina, ¿dónde emprendemos los que emprendemos o lo que nos animamos a emprender? Es fundamental, esto es lo que se llama conocer el contexto, ¿no? El contexto incluso sociocultural, económico, es como fundamental para pensarnos en el ecosistema emprendedor, ¿no? Se estima, fíjense, que la pandemia en el mundo, supónganse, en el mundo es 150 millones para el 2021 personas que suben en situación de pobreza, o sea, que aumenta la pobreza en el mundo. Sí, ahora lo vamos a ir a ver. Y en Argentina, quedémonos con esta idea, 6 de cada 10 niños están en situación de pobreza, o sea, más de la mitad. Y las últimas cifras del INDEC, incluso con el OTSA, el Observatorio de la Deuda Social, dicen que el 40,6% de la población es pobre, el cual representa casi 12 millones de personas. A ver, si cerramos los ojos y estas cifras las transformamos en que detrás de cada cifra hay una persona, decimos, wow, sí que tenemos un gran desafío, ¿no? No solamente para el emprendedor, sino para el diseño y la implementación de las políticas públicas que puedan promover y generar este espacio para que el emprendedor pueda desarrollar sus talentos. El emprendedor en todo sentido, el emprendedor social, el emprendedor cultural y el emprendedor obviamente económico, que genera riqueza, ¿no? En un tipo de en economía, si quieren, de libre mercado, o en economía social de mercado, que esa es la distinción específica que trabaja tanto y tanto tenemos que aprender, digamos, de Alemania. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? El contexto. Fíjense, fuimos de lo más general, concepto, contexto, y tipo de emprendedores. En este contexto, si quieren nos quedamos con Argentina, porque en el mundo ustedes saben que los emprendedores también en todos los ámbitos tenemos el gran desafío de poder encontrarles soluciones, es la lógica de la globalización de los problemas. ¿Escucharon hablar de la globalización? Problemas globales de soluciones locales. Por eso cada vez más se transforma tanta importancia toma el emprendedorismo en el mundo, y sobre todo en el mundo local, y sobre todo en los gobiernos locales, que seguramente lo habrán trabajado en el curso, vi que tuvieron ahí
personas muy interesantes, que saben muchísimo más que yo, seguramente de política, que les habrán comentado esta idea de cómo cada vez más el gran desafío de todos, incluso el emprendedor, es encontrar una respuesta local, ¿sí?, a un problema global, o una solución local a un problema global. Quien hablaba mucho de este tema era Bauman, Simon Bauman, ¿sí?, que hablaba del mundo líquido, ¿no?, la globalización de los problemas. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Y tomamos problemas mundiales. Cuando uno habla de que está pasando algo en el mundo que tenga que ver con lo ambiental, las catástrofes ambientales, fíjense, lo traemos ahora, cualquier emprendedor, y lo vamos a ver, no podemos estar ajenos de los temas ambientales, ¿sí?, porque obviamente que un tema ambiental es un tema social, ¿sí?, lo vamos a ir viendo. Las catástrofes ambientales muchas veces tienen influencia en todo el mundo, a pesar de que están pasando en otro país. ¿Se entiende, no? Porque hablamos de nuevas problemáticas, ¿no? Esta lógica de los inmigrantes ambientales, ¿no? Lo vemos incluso en los inmigrantes que van desde Sudáfrica a Europa. Digo, estos son problemas que los emprendedores nos encontramos día a día. Pasa lo mismo en nuestros países, ¿no? Cuando se cierran los mercados o cuando no hay políticas que promuevan no sé, la reducción arancelaria entre determinados países, no fomenta la cultura emprendedora, y menos aún el comercio justo, que también lo vamos a ver. Hasta acá vamos bien, ¿sí? Voy bastante rápido, pero está bueno. Tipos de emprendedores. Muchos de ustedes seguramente, por más de que se dediquen al ámbito político, después ya me contarán, pero sé que hay muchos líderes políticos y sociales que están participando hoy, son personas que buscan soluciones innovadoras, ¿no?, frente a problemas de la sociedad. Fíjense, ustedes pueden ser emprendedores en su propio ámbito de trabajo. Esto también vengo a desmistificar, esta idea de solamente es el emprendedor el que genera dinero o algún producto o algún servicio. Ustedes también son generadores de servicios, ¿sí? Tienen una lógica emprendedora. ¿Por qué? Porque estamos viendo también al emprendedorismo la adquisición de habilidades y competencias que son muy propias del emprendedor. Esta idea de, frente a determinados problemas, encontrar una solución, ¿no?, eficiente y con un cumplimiento de una meta eficaz, esta idea de trabajar en equipo, esta idea de que se empodera, la tan importante, hay dos valores que trabajan mucho el tema de emprendedor, que son la empatía y la resiliencia. Digo, fíjense qué importante lo que traemos acá, es decir, uno puede promover este tipo de lógica dentro de nuestros espacios de trabajo, ¿sí? Es decir, puedo traer una solución innovadora en un ámbito de trabajo que por ahí era muy tradicional, y yo con algo que tenga que ver con algo motivacional puedo hacer una disrupción que genere algún tipo de emprendimiento, hasta incluso dentro de mi ámbito laboral. Puede ser un emprendimiento social, económico. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno, es importante también tener en cuenta que los emprendedores a gran escala también son aquellos que provocan cambios a gran escala, ¿no? Esto como nosotros lo vimos como les comenté al principio. Ojo, que se produzcan beneficios e impacto a pequeña escala no quiere decir que no seas un emprendedor también, es que provocas el impacto en ese ecosistema emprendedor conforme al lugar y al ámbito donde estás, ¿sí? Esto quiero que lo tengan muy en claro, porque tiene mucho que ver con los diseños de las políticas públicas, ¿no? Después, obviamente, tenemos el emprendedor económico, ¿no? Que no son, de alguna manera, el emprendimiento económico no solamente aporta o es el aporte a la creación de una empresa, sino que aporta dos cuestiones fundamentales para todos los países en el mundo y para todas las comunidades, que es la productividad, que es fundamental, que en los últimos tiempos no lo estuvimos, por ahí no estuvo muy marcado en las políticas públicas, ¿sí? La competitividad también es otra de las características propias que trae el emprendedorismo, ¿sí? Y obviamente el bienestar de la comunidad, ¿sí? Y la competitividad, que tiene que ver muchísimo con una nota característica de la economía social de mercado, que es la libertad, ¿no? Esta idea de el no monopolio, ¿sí? No monopolizar. Bueno,
Después está el famoso, el que todos por ahí conocen, ¿no? Mark Zuckerberg, que después se cayeron las redes sociales hace pocos días, que bueno, ese claramente es lo que llamamos emprendedores unicornios, que en Argentina tenemos, ¿no? Algunos. ¿Cuál puede ser un emprendedor unicornio que es tan famoso, que cruzó el... Ah, Mercado Libre. Mercado Mercado Libre. Muy bien, pero hay muchas de tecnología que por ahí nosotros ni conocemos, que están teniendo mucho éxito a nivel mundial, ¿sí? Fíjense, generalmente vieron que los unicornios están vinculados a lo tecnológico ¿o no? Sí. Sí, los unicornios, muy bien, esto es muy importante. Fíjense, hay 8 empresas, yo acá les traigo como ejemplos concretos, ¿no? Porque uno no habla, sino que salió hace poco en un artículo en La Nación, en donde hablaba de los 8 grandes unicornios tecnológicos argentinos. Por lo tanto, les vengo a traer un dejo de esperanza. En Argentina es posible, ¿no? Desarrollar este tipo de emprendimientos e ir al mundo. ¿Alguien quería hablar perdón, lo corté? ¿Quién quería hacerme un comentario? Creo que encendieron un micrófono, ¿o no? ¿No? ¿Sigo? Perfecto. ¿Vamos bien? ¿Los estoy aburriendo mucho? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bien. Bien, obviamente esto le decía, generalmente el unicornio claramente tiene lo que se llama el proceso de transformación en la innovación, en el core del negocio, ¿no? En el corazón, eso es sumamente importante. Y después hay algo que está buenísimo que ustedes puedan pensar o puedan conocer cuando uno habla de emprendedor y sobre todo tipo de emprendedores económicos, sobre todo, que tiene que ver, fíjense, con 4 aristas, ¿no? O 4 maneras de ser emprendedor en el ámbito, si quieren, de los mercados o en el mundo, ¿no? Que es, obviamente, el empleado, que una vez vieron lo que traje yo a colación, ¿no? Que tiene que ver más también con el intercambio de tiempo y esfuerzo. También hay un tipo de emprendedor que es el empresario, que es obviamente el dueño del negocio. Tenés el autoempleado, es decir, el que tiene su propio negocio y se anima a desarrollar su propio negocio, y obviamente el inversionista. Es decir, aquel que cree en otros, que esa idea puede llegar a triunfar. ¿Se entiende? Esto tiene que ver muchísimo con el emprendedor económico, ¿sí? Bueno, acá les iba a hacer otro menti, pero si quieren lo hacemos. Me gustaría más que hacer un menti, dejo un poquito, compartir 2 minutitos de diálogo, es decir, ¿qué creen ustedes que necesito yo para llamarme emprendedor o ser un emprendedor? ¿Qué habilidades y qué herramientas? Si no se animan a hablar, me lo dicen por el chat, pero esto va a colación a lo que vamos a seguir trabajando después. ¿Qué creen ustedes? A ver, Globant, acá me habían puesto las empresas, muy bien, me encantaron, muy bien. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué necesito yo para ser un emprendedor? ¿Qué necesito? En cuanto a habilidades, llevar a cabo un proyecto, muy bien, que es una idea, poder transformarla. ¿Quién más? Constancia, el hecho de también eso de aprender de los errores, o sea, no frustrarse, y mucho empuje, porque las cosas no van a salir de una, es aprendizaje constante, y uno tiene que estar fuerte para sacar de los momentos difíciles enseñanzas para no cometer esos errores. Así que yo creo que es más que nada es eso, empuje todo el tiempo y aprendizaje. Muy bien. Generar comunidades de aprendizaje entre emprendedores, ¿vieron que eso es muy de la educación? La generación de comunidad de aprendizaje es muy importante traerlo al mundo emprendedor, ¿no? Esta idea de que uno decir, cuando uno emprende como que generalmente se siente solo, las leyes no acompañan, la legislación, el negocio no me está teniendo rendimiento, y es como que la primera de cuentas quiero tirar todo y decir basta, ¿no? ¿Sí o no? Volver al mercado, o me vuelvo al mercado de trabajo, o busco otro rumbo que no sea emprendedor, o vuelvo a la relación de dependencia. Bueno, es fundamental generar, incluso desde la política pública, promover lo que se llaman comunidades de aprendizaje. Muy bien lo que están diciendo. Trabajar muchas horas, bueno, eso ni hablar, creo que no hace falta ser emprendedor en el mundo de hoy, ¿no? Es como que es... la visión, muy bien, me encantó, esta lógica de misión, visión,
valores, que es también muy empresarial y muy del mundo de las organizaciones sociales, el emprendedor también lo tiene que marcar, la resiliencia y la empatía, que muy bien hablábamos perfectamente, y obviamente planificación, tal cual, el famoso plan de negocios, ¿no? Confianza, muy bien, me encantó. Muy bien, y miren, y yo les preparé, este dibujo me encantó, que tiene que ver un poco con lo que ustedes me fueron diciendo, que es, bueno, la ilusión del iceberg, ¿no? Esta idea del llegar al éxito, ¿no? Por ahí lo que la gente ve, que es ese iceberg que está arriba, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo que la gente no ve, ¿no? Es el famoso cuando el Titanic se dio contra el iceberg, o sea, no vio que se partió el casco en dos, ¿no? O lo que llegó a eso, ¿no? Esta idea de que, fíjense lo que ustedes dijeron, trabajo duro, muchas veces genera la decepción, la angustia, ¿no? La soledad, el sacrificio, los fallos, es decir, nosotros vemos cuando el unicornio está allá en lo top, o cuando el emprendedor llegó a la meta, pero lo que costó para llegar a esa meta, muchas veces lo vemos o no lo vemos. A ver, allá, Adriana, sí, por favor. yo quiero agregarte ahí una frase que a mí me encanta, Sí. que se llama la suerte es amiga de la acción, porque muchas veces te dice, ay, qué suerte tuviste cuando estás ahí, ves el éxito, pero no saben todo lo que vos tuviste que hacer para llegar a eso y te dicen que tuviste suerte. Entonces yo digo, la suerte es amiga de la acción. Exacto, me encantó, Ana, lo que estás diciendo, la suerte es la amiga de la acción. Muy bien, muy bien. Bueno, y acá, un poco con esta lógica que veníamos hablando, ¿no? De los tipos de emprendedores que ustedes, vuelvo a lo mismo, ¿vieron qué mezclado que está el tema de lo comunitario del emprendedor con lo propio y aspiracional del emprendedor, sí o no? ¿Está mezclado? ¿Está separado? ¿Tiene que haber un mix? ¿Qué opinan? Fíjense, acá yo se los armé y dije, bueno, también hay emprendedores por azar. ¿Vieron cuando uno arranca con un proyecto? Supónganse, un emprendedor cultural. Este es el ejemplo más concreto, que pinta, ¿no? Pintor. Y empieza a generar, y transmite su técnica a otros, ¿no? Fue por ahí por azar, y se hizo famoso, y puso después una galería de arte, ¿no? O sea, su pasión era la pintura, su vocación, ¿no? Fíjense cómo nace de lo aspiracional un modelo de negocio. ¿Sí o no? ¿No? Tiene que ver todo también con el tema de la intuición, de un visionario. Hay gente que se forma para ser el mejor emprendedor, pero hay gente que en el camino se va descubriendo como emprendedor y busca herramientas, que es lo que yo les quiero presentar al final un poco, que están incluso en la red o que las pueden construir ustedes y que las pueden llevar a sus ámbitos de trabajo, ¿no? Con esta lógica emprendedora. Bueno, esto ya lo vimos, el tiempo es tirano también, no nos permite. Y después hay toda una lógica altruista y otra no tanto. Está bien, es como la responsabilidad social de las empresas, ¿no? La lógica altruista, que es como, ay, sí, lo hago por el mundo, ahí lo ponemos en duda o no, ¿no? Si ir a los CDS, y la lógica más de negocio, o sea, incorporo herramientas que tengan que ver con la sustentabilidad o con distintos tipos de herramientas para mejorar mi negocio, porque de alguna manera lo hace más rentable, ¿sí? Lo vamos a hacer. Bueno, hay varios motivos para emprender, esto se los dejo, ¿no? Para cambiar el mundo, uno tiene habilidades emprendedoras y las pone al servicio, de esto habla también mucho la Fratelli Tutti, ¿no? Para quienes no la leyeron, o la Laudato Si, también es muy interesante para leer, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Una nueva manera de hacer negocios, una nueva manera de la economía, ¿no? Muy interesante. Y acá nos vamos a un tema, voy bien con el tiempo, increíblemente creo que voy a dar todo, voy rápido, ¿viste, Manuel? Vos no sé si viste la presentación.
Y son como habilidades emprendedoras, ¿no? Llego al, fíjense, resumen. Adriana me habló de definición, hablamos de algunos contextos en donde los tipos de emprendedores y cuáles son las habilidades emprendedoras. A ver, acá salieron muchísimas, ¿no? Cuando yo les pregunté un poco, y qué tiene que ver con lo que llamamos, o que la UNESCO definió, esto es interesante, yo les dejo muchos documentos para leer, ¿no? Cuando uno habla de habilidades emprendedoras, no puede no remontarse a las habilidades del siglo XXI, o a las competencias del siglo XXI, o a lo que se llama la educación 4.0 o la industria 4.0. ¿Escucharon hablar de eso? Sí, ¿no? Mazo. A ver. ¿Quién quiere hacer un comentario? Industria 4.0, educación 4.0, ¿qué tendrá que ver? Tiene que ver con lo que llamamos, y que seguramente lo están escuchando todo el tiempo, dos términos que yo quiero que se lo graben en la cabeza, y sobre todo los que tengan que diseñar políticas públicas, o los que tengan algún cargo de gestión, o miembros de organizaciones sociales. Sociedad del conocimiento y economía del conocimiento. ¿Escucharon hablar eso? ¿Sí? Bueno, está muy enraigado con estas cuestiones, porque tienen que ver con un nuevo aspecto y una nueva manera de transformar a la sociedad, que tiene que ver con las habilidades y las competencias blandas, ¿sí? Más allá de lo propio técnico, vieron que, y lo vamos a ver, y esto también, Alemania es un modelo que tiene que ver con lo que se llama la educación dual, ¿sí? Esta idea de preparar a los jóvenes para el mundo del trabajo, es una cosa nueva que mucho tiene que ver con lo emprendedor. Fíjense que al punto tal que en Chile han cambiado la currícula desde el jardín de infantes hasta la secundaria. Los chicos, ¿sí?, tienen que desarrollar habilidades emprendedoras desde chiquitos, y no todos ellos van a tener su autoempleo cuando finalicen, sino que van a tener más herramientas para poder potenciar su propio desarrollo. Esa es la lógica, y para eso necesitamos habilidades hard y habilidades soft. Eso sí lo escucharon hablar. Esto es muy propio también del coaching, las habilidades blandas y las habilidades duras, ¿sí? Esto tiene que ver con las competencias de los trabajos del futuro, ¿sí? 8 habilidades blandas que todo emprendedor debería desarrollar. Liderazgo, obviamente, la gente te tiene que seguir, ¿no? Te tiene que ver como un visionario, pero también como un pasionario. La proactividad, ¿no? La innovación, la formación permanente, bajarse esa actitud de soberbia, sino tener siempre una apertura de humildad. Esto es fundamental. ¿No vieron que a veces uno cree que está allá, pero tal vez por los negocios y las maneras que se hacen los negocios en el mundo, incluso las famosas economías verdes, o lo que es la economía del conocimiento y la sociedad del conocimiento, y podés estar en la cima, y en, no sé, en un año, en 2 años, se te cayeron todas las acciones de tu mercado y quedaste en la quiebra. ¿Sí? Digo, a ver, esto es una capacidad de resiliencia, ¿no? Después la constancia y la disciplina, y obviamente un emprendedor tiene que ser un buen orientador, ¿no? Esto es fundamental. Y segundo, hay competencias que tienen que ver con el otro, con lo que se llama el ecosistema emprendedor, ¿no? Que tiene que ver con saber conformar redes, lo que les hablé yo al principio, comunidad de aprendizaje, resolución de conflictos, orientación al logro, ¿no? Capacidad para asumir riesgos. Obviamente, un emprendedor es un arriesgado nato, como digo yo, ¿no? Un arriesgado nato. Trabajo en equipo, generar creatividad y obviamente autonomía e iniciativa. Estos son como 8 habilidades que no solamente tienen que desarrollar los emprendedores, sino que se habla, la UNESCO comenta que tiene que desarrollar cualquier trabajador, ¿no? Esta cuestión de la capacidad de adaptarse. ¿Es propia del emprendedor o en el mercado de trabajo? Quienes estemos en relación de dependencia y quienes emprendamos nuestro negocio, también no es propio tener que desarrollarla, ¿sí o no? La capacidad de adaptarte a las empresas, en las empresas, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Hay un tema que tiene que ver con una lógica nueva
de hacer negocios que no hay que perder de vista, y ustedes como diseñadores de políticas públicas, que tiene que ver con los derechos humanos. Que los derechos humanos no solamente tienen que ver con el derecho a la identidad, es uno de los tantos. Los derechos humanos tienen que ver con un montón de problemáticas que atraviesa el emprendedor, pero también atraviesa la empresa y también atraviesa el mundo de la política, que tiene que ver con cuestiones como el grooming, el acoso laboral, el cuidado, la vuelta al trabajo después de la maternidad, o el cuidado de los padres cuando tienen niños en edad escolar. Digo, y todos estos temas se potenciaron aún más con la pandemia. Tiene que ver con cuestiones como la interculturalidad, intergeneracionalidad. Cada vez las personas, por más de que no se jubilen, por ahí vemos personas que tienen 80 años y están maravillosamente bien para liderar un emprendimiento. ¿Está bien? ¿No? Lo que llamamos la cuarta edad. Fíjense, la expectativa de vida crece, entonces el mundo de la persona extiende su mundo un poquito más allá, ¿sí? Esto son temas nuevos, es lo que se llama también la lógica o la ética del cuidado, que son cuestiones que ustedes, les digo, miren, en 10 años, no soy una promotora en esto, pero me van a decir, mira, tuvimos esta clase y hablamos de ética del cuidado, hablamos de intergeneracionalidad, interculturalidad, y ambiental, cuestiones ambientales que ya está en el mundo arraigado hace muchísimos años, pero pareciera ser que recién ahora estamos, los países en vías de desarrollo, recién nos estamos dando cuenta de esta lógica de energías renovables, de la importancia del cuidado de la sustentabilidad, del cuidado del tratamiento de los residuos en las ciudades. Fíjense, esto es algo muy, muy, digamos, muy importante que ustedes lo puedan incorporar, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Ya termino de hablar y ya después ya los dejo hablar ustedes, en este enfoque que yo les traigo para pensar, tiene que ver también con una relación directamente proporcional entre el emprendedor y la educación. Fíjense qué importante, ¿no? La educación emprendedora, ¿no? Es un enfoque educativo que posibilita el crecimiento del potencial emprendedor de los estudiantes. Si yo sigo en un mundo del siglo XXI, como el que estamos viviendo, a nuestros jóvenes, pongo el ejemplo de Argentina, perdón que vaya a nuestro país, pero todos vivimos, no sé si hay alguno que es de afuera, pero perdonen, me permito poner el ejemplo, que estamos en una educación enciclopedista en el siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el chico tiene que aprender geografía? Sí, por supuesto. ¿El chico tiene que saber historia? Sí, por supuesto. Pero además tiene que tener habilidades tales como resolución de conflicto, trabajo en equipo, asertividad, proactividad, service learning, es decir, lo que se llama el aprendizaje servicio, ¿no? Es decir, cómo puedo aplicar mis contenidos para resolver un problema en la comunidad. Porque de acá, en un par de décadas, estas generaciones van a vivir en ámbitos de catástrofes naturales, y más aún, catástrofes sociales. Digo, fíjense, estoy siendo muy... perdonen que traiga todos estos temas, pero no lo digo yo, lo dice la ONU. Acaba de salir un artículo muy interesante en el New York Times que hablaba de decir que nuestros hijos y mis nietos van a vivir muchas más catástrofes ambientales, que tienen que ver obviamente incluso con el cambio climático, que las que vivimos nosotros hasta ahora, ¿sí? Fíjense, estos datos son fundamentales. Y para el emprendedor, ni hablar, porque en esa lógica, sí, obviamente la tecnología nos da una cuestión más, es donde nosotros tenemos que pensar cada vez más en una lógica de lo que se llama una empresa B. ¿Escucharon hablar de las empresas B? Sí, que son muy relacionadas con el mundo emprendedor, es decir, una empresa que tenga un impacto económico, sí, porque quiero generar riqueza de alguna manera, pero no a todo costo y a cualquier fin, no maquiavélicamente, ¿sí? Para los politólogos que andan por acá. Es decir,
no con esta lógica que muchas veces fue de la propia de la revolución industrial, que producir sin importar el costo. ¿Por qué? Porque cada vez más, si vivimos en sociedades educadas ambientalmente o consumidores educados, ¿sí? En la lógica de consumo responsable, que seguramente lo escucharon hablar, que tiene que ver también con muchas lógicas de políticas públicas que se vienen, ¿sí? En un mundo en donde el consumidor sea consciente del producto que está consumiendo, el emprendedor va a tener que fortalecer y el Estado va a tener que fortalecer ese tipo de políticas que eduquen al emprendedor para que su emprendimiento sea un emprendimiento sustentable, ¿está bien? Que permita las condiciones para que el emprendedor sustentable pueda desarrollarse, y van a tener que educar, ¿sí?, al ciudadano desde una lógica de ciudadanía global y efectiva como un consumidor responsable. Fíjense todos los... A ver, les estoy trayendo, perdón, muchos conceptos de una manera muy rápida, pero quiero que se lleven todo, que puedan hoy ser un poco esponjas, ¿sí? Así que después vamos al debate, pero cualquier cosa me van preguntando y me paran, porque yo también hablo, y no paro tampoco, ¿eh? A ver, y aquí hay una lógica que no podemos dejar de pensar, ¿no? Que tiene que decir, ¿dónde encuentro a los emprendedores? Que es un poco lo que venimos diciendo, en todos lados. Son ecosistemas, por eso me gusta hablar mucho de ecosistema. ¿En el Estado encontrás emprendedores? A ver, acá la pregunta, ¿encuentro emprendedores en el Estado? A veces sí. Yo creo que sí, porque... Sí, yo creo que sí. Se aplican nuevas políticas, se aplican políticas innovadoras de algún ministerio o de algún área, estás emprendiendo, estás haciendo algo nuevo, estás tratando de planificar algo nuevo, que te va a llevar más tiempo quizás que si lo estuvieras haciendo en un sector privado, porque el sector del Estado tiene toda una cuestión engorrosa, pero sí llegan a ser emprendedores cuando intentan cambiar, por ejemplo, del papel a que todos los documentos sean digitalizados. O sea, ahí estás buscando cambiar de alguna forma lo que ya se viene haciendo. Es lo que se reclama muchas veces, tratar de cuidar el ambiente, tratar de innovar, tratar de buscar un estado más moderno y más ágil. Muy bien, una ciudadanía responsable de alguna manera, ¿no? Estoy como, hay lo que es el famoso accountability, cuánto tenemos por aprender, ¿no? Esta idea también de que el ciudadano sepa que tenemos capacidad de pedir y rendición de cuentas al Estado y a los funcionarios por lo que están haciendo. Muy bien, como políticas innovadoras, de alguna manera pueden generar riqueza de alguna manera, que por ahí vuelve a lo mismo. En una sociedad del conocimiento, la riqueza no solamente es económica, puede ser como algo económico el resultado, pero hay mucha riqueza que tiene que ver con la articulación, lo científico, ¿sí? El COVID lo puso en marcha, ¿no? Eso, ¿no? Esta lógica de todo lo que es cooperación internacional, ¿no? Sur-sur o norte-norte, o norte-sur, tiene que ver también con esta lógica. Muy bien. ¿Y en la sociedad civil dónde los encuentro? ¿Dónde los En las distintas organizaciones por ahí que llevan a cabo distintos planes. También el hecho de hacer acuerdos, ¿no?, con esto de las empresas para tratar de llevar ideas a cabo, para resolver problemas y todo esto de la innovación, ¿no? Y tratando de, me estaba acordando antes, para responder un poco a la pregunta del Estado, yo creo que los mejores lugares donde se ve el tema del emprendedurismo y de la innovación es los organismos descentralizados tipo la CONAU, CONICET. Son organismos que todo el tiempo están tratando de llevar adelante propuestas y resoluciones a través de enfoques innovadores y hasta incluso son mismas, por así decirlo, empresas del Estado, más allá que podemos ver la eficiencia o no que puedan tener algunos en la resolución y hasta en las cuestiones económicas, pero tienen ese grado de innovación y de emprendedurismo que por ahí cuesta a distintas otras áreas de los gobiernos tratar de acoplar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra idea? ¿El emprendedor social dónde se establece? O sea, ¿siempre tiene que ser una organización social o
o por ahí algún movimiento puede tener también una lógica emprendedora, ¿no? Que transmite algún cambio o que genera alguna incidencia en la política pública. ¿Qué opinan? ¿Cómo generamos condiciones para que se desarrolle en el ámbito de la sociedad civil? ¿Qué opinan? Por ejemplo, las cooperativas, hay un ejemplo muy concreto que es la hilandería Warmi. ¿La escucharon nombrar? Que es una empresa, nació como una sociedad, una cooperativa, primero como una asociación civil, si quieren después la googlean, les paso el ejemplo, ¿no? Porque ese es como el ejemplo bien concreto. Está en Jujuy y es claramente son dos emprendedores que tenían otra empresa que tenía que ver con la sustentabilidad, que se juntan con un grupo de mujeres de la comunidad Wichí, ¿sí? Y empiezan a generar una hilandería, ¿sí? ¿Sí? Warmi. Y ahí empiezan a generar toda una lógica de comercio justo, de trabajo en equipo, ahora están exportando, ¿no? Usan la lana de vicuña, que tiene que ver también con lo propio del lugar donde esa comunidad o ese proyecto está instalado, que eso es una lógica que tiene que ver, y nace como una sociedad civil, como una organización de la sociedad civil, y ahora es, muy bien, ahora te leo el chat, y ahora es una empresa B, o sea, ya pasó al estadio de poder generar riqueza, ¿no? Ser una empresa B. Ay, una divina, falta 2 clases. Las comisiones barriales también se las pueden considerar como emprendedores sociales. Muy bien, son emprendimientos sociales, muy bueno, o sea, hay muchas organizaciones de base, ¿no? Pongamos ejemplos, no sé, un emprendedor social, barra eclesial, si quieren, es el Padre Pepe, ¿no? Este generador de los hogares de Cristo, que también se emprenden, trabajan en la adicción de los chicos, pero van creciendo en todo el país a través de comunidades y articulan con otros, ¿sí? Y obviamente desde el mundo de la empresa es mucho más claro, vieron que es mucho más claro ver al emprendedor económico, pero muchas veces es como que difuso el límite entre emprendedor económico, social, barra cultural. Fundación Sí también, que es un movimiento solidario, muy bien. ¿Vieron cómo van saliendo las cosas? Yo los quiero hacer hablar, María, y no hablan, o están aburridos o están cansados, pero bueno, vamos que falta poco, ánimo, pero ahí veo manitos que me levantan que están bien, ánimo, sigamos, hasta acá vamos bien, falta poquito, ahora nos vamos a ir directamente a las herramientas. ¿Qué herramientas creen ustedes puede utilizar un emprendedor para, no sé, para diseñar su plan estratégico? ¿Qué opinan? ¿Qué herramientas? ¿Puede usar Internet? ¿Creen que en Internet hay herramientas? ¿Qué opinan? ¿Qué herramientas pueden? ¿Qué necesita un emprendedor? ¿Herramientas blandas? ¿Hablas o herramientas? Herramientas, a ver qué surge de esto. A ver. Y yo si tuviera que emprender algo, en el primer momento buscaría que muchas personas por ahí no sabemos primero nuestras propias fortalezas, en qué soy buena, que muchas veces las personas las tenemos en transparencia, no nos damos cuenta. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué herramientas podemos? ¿Las políticas públicas son herramientas para los emprendedores también? ¿Sí o no? Sí, porque son de alguna manera la promoción de políticas para emprendedores desde el Estado son fundamentales. Fíjense, en el año 2017 hubo una ley muy interesante, la ley de emprendedores, que había como más facilidades y más financiamiento para crear la propia empresa, ¿no? Había como crea tu empresa, como que facilitaban presentación. No solamente hay una cuestión que es fundamental, que se las quiero traer también a colación, y es como para que la pensemos, que es muy importante la promoción desde el Estado, de alguna manera, en el financiamiento emprendedor, en el financiamiento del mundo emprendedor. ¿Están de acuerdo o no con eso?
¿no? En esta búsqueda inversionista. ¿Se acuerdan que lo relacionamos con la confianza que vimos al principio, ¿no? Fíjense cuán relacionado está la economía con la confianza en ¿qué? En las políticas públicas, en un Estado, ¿no? En una sociedad. Fíjense qué importante, ¿no? Es como fundamental. Esto es un poco lo que hablamos, acá se lo dejo como más, perdón que voy tan rápido, pero vieron esto que le decía las empresas B, todo lo que tiene que ver con los comercios justos, el ejemplo que les puse, ¿no? Un poco las características de las empresas B. Y es fundamental la promoción de los emprendedores en cuanto al financiamiento desde las políticas públicas y desde el Estado. Esto también ya lo vimos. Una cuestión más, la banca pública, estuve muy neutral, los bancos públicos, estoy como en idioma, para a veces cuando hay charlas para América Latina, los bancos públicos, Banco Provincia, Banco Nación, los bancos que dependen incluso dentro de los gobiernos, ¿no? de las provincias, son fundamentales en las estrategias y en las lógicas para el financiamiento emprendedor. Pero ¿qué pasa en los últimos años? Como que no vemos que hay un movimiento, que hay también es un tema de un gran desafío, ¿no? Es como, me parece que tiene que ver con modelos de sociedades y modelos de Estado, ¿no? Es decir, es como definir el modelo de sociedad que queremos. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿No? Ahora hay toda una movida, una campaña, no sé si es marketinero, ¿no? De esto de cambiar planes sociales por trabajo. ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso? Obvio, ¿sí o no? Estamos todos, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace si una persona hace 15 años, miren, estamos en la tercera generación de niños, niñas y adolescentes que no vieron a sus abuelos trabajar. Y hay muchos que no vieron a sus bisabuelos, ¿no? Por esto el embarazo precoz y que cada vez son más chiquitas las que van, ¿no? No vieron a trabajar, entonces empezamos. Es como lo del huevo y la gallina, ¿empezamos por la educación o empezamos por el trabajo? Y como las dos cosas, ¿no? Es como el tema de acondicionamos la escuela en infraestructura o formamos a los docentes. Y es como, por eso hablamos de sistema, ¿no? De sistemas virtuosos. Por eso la pobreza es un círculo vicioso que hay que romper. Porque no hay acceso a la educación, no hay acceso al agua potable, por lo tanto no hay acceso a la salud. Es el enfoque famoso enfoque multidimensional de la pobreza. Así como no hay ese acceso a esos derechos, ¿no? Tampoco hay contraparte de obligaciones, ¿no? Claro, no tengo el asfalto y así vamos formando cultura, ¿no? Y no pago el impuesto. No, ¿se entiende lo que voy? Y esto también tiene que ver con una lógica de un ecosistema, de una sociedad determinada en donde se generan y se promueven este tipo de acciones, ¿no? Es como la virtud, son hábitos operativos buenos. Bueno, si vivimos en una sociedad en donde constantemente quiebra la regla el empresario, quiebra la regla el ciudadano, quiebra la regla el político, digamos, es como que, ¿no? Nos dedicamos a armarnos prontuarios y no currículums. ¿Se entiende lo que vamos? Es fundamental lo que está saliendo acá, o sea, me parece maravilloso. Si podemos si les puedo dejar al menos pensando en algo para reflexionar y que puedan volver a sus trabajos y que digan, bueno, puedo buscar por acá, puedo ser disruptivo, le voy a escribir a Adriana a ver dónde puedo ver que se haya hecho una política pública con una lógica determinada y la podamos traer a Argentina, como que eso es importante, ¿sí? Y obviamente no puedo no hablar de emprendedorismo y no hablar de redes sociales, ¿no? El famoso marketing de las redes sociales, el instrumento como el Instagram, ¿no? Para generar, digamos, para ser promotora de negocios. ¿Qué pasó con la pandemia? Un montón de mujeres, sobre todo, hay un porcentaje importante, creo que el INDEC sacó el otro día una cifra interesante, en donde se reinventaron, ¿no? Por haber perdido el trabajo en relación de dependencia y que el Instagram también es un instrumento para el emprendedor en cuanto a su venta. Y acá y acá ya termino así, perdón, me extendí, iban a hacer diálogo 40 minutos, pero así lo hice como quiero dejarles todo y después si quieren abrimos al diálogo.
Herramientas que son tecnológicas, que tienen que ver con un mix entre la tecnología, el conocimiento y las habilidades que uno puede adquirir, que están en internet, que están geniales, que ustedes las pueden bajar gratuitamente y las pueden usar para las estrategias en el mundo emprendedor. Una de esas herramientas es lo que se llama el design thinking. ¿Escucharon hablar? Es lo que en mi época, cuando estudié, hablábamos del famoso FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades, y acá me lo veo a Manuel que me dice, sí, muy bien. Bueno, ahora el famoso FODA se le incorporan un par de indicadores y variables más y lo transformamos en una herramienta de design thinking, que eso es fundamental. Por ahí, María, si pueden hacer una formación o algo que tenga que ver con este tipo de herramientas, son fundamentales, pues son herramientas colaborativas que a uno les permite trabajar con el otro, estando en cualquier parte del mundo, o poder diseñar conjuntamente estrategias de negocios con este tipo de herramientas, Neuralco, incluso, nada, algo bien sencillo y simple puede ser el Jamboard de Google, ¿no? Esto es decir, armamos entre todos un mural, generamos una idea colaborativa y vamos construyendo un proyecto junto, no es como si tuviéramos una oficina virtual. Estas herramientas son muy utilizadas por los emprendedores, ¿no? Para hacer los brainstorming. Es una potente herramienta de análisis que nos puede servir para sentar bases de negocio, ¿sí? Y obviamente tiene que ver con la empate, nunca dejar de lado las habilidades blandas para este uso de herramientas, ¿no? Bueno, obviamente la herramienta empatiza, define, genera una idea, propicia y lo prueba, lo pone en práctica, ¿no? Esto que es tan importante para el emprendedor, el mapa, digamos, de diseñar un mapa de design thinking para decir, bueno, cuál es el mercado donde voy a llegar. Un emprendedor cultural lo mismo, un emprendedor social lo mismo, cuáles van a ser las personas que tanto directamente o indirectamente voy a asistir, digo, todo esto es como muy del mundo de los negocios, allá arriba, cómo crearon esta herramienta, bueno, en un consorcio, en un directorio, como en que empezaron a decir, bueno, se hablaba mucho de los negocios y los números, hasta que uno de ellos empezó como a generar una empatía con los demás y hablar de otros temas, y ahí se generó como decir, bueno, es como podemos hacer un brainstorming, y ahí generaron una herramienta muy interesante que es la del design thinking, ¿no? Diseñamos juntos un pensamiento compartido, co-creamos valor con nuestras mentes, nuestras manos y corazón. Sí, ¿quién me quiere hablar? ¿Se lo podrá poner en modo más presentación para Ay, perdón, sí, mira, discúlpame que no lo están viendo, vuelvo a poner, igual, esto lo van a tener todo, incluso los accesos les voy a dejar y quienes quieran profundizar, les voy a dejar como mi contacto también, así que tranquilos. Es que lo pongo como grande y ahí está, no me estaba corriendo, ahora me parece que me está corriendo, perfecto. Esto sí, ahí esto es lo que vimos, ya queda poquito, ¿no se cansaron mucho? No, igual vamos a hacer una estrategia de design thinking al final. Esto es muy importante, esta herramienta quiero que la tengan en claro, no solamente como en el emprendedor, sino que la puedan llevar a sus ámbitos laborales, ¿no? Que puedan decir, bueno, fue una clase, voy a investigar un poquito con alguna herramienta de design thinking que la pueda traer a mi mundo laboral. Y obviamente hay herramientas que son muy básicas, el timeline, la famosa herramienta de tiempo. Mire, esto te voy a decir, Adriana, qué básicas que soy, pero que les parezca mentira, hay herramientas que en el Estado muchas veces no se usan, hubo mucho en la ciudad de Buenos Aires, que yo tuve la oportunidad de trabajar ahí, ¿no? Usábamos un montón de estas herramientas, y yo estaba sobre todo en educación y después estuve en un ámbito que era el acceso a la información pública, y usábamos un montón, recién aparecían, les estoy hablando del año 2010, 2011, como que recién aparecían estas herramientas, después se instalaron como los sistemas de gestión, ¿no? Que se fueron como, esto es lo que permite decir, bueno, fíjense qué bueno que está, como que herramientas del mundo, del mundo social y cultural van para la empresa o para el Estado y al revés, como que herramientas de la empresa también pueden ir al Estado, digo, siempre con una lógica de benchmarking, que tiene que decir la adaptación.
¿no? Como esto de decir, bueno, quiero exportar algo que súper funciona en Finlandia a Argentina y bueno, lo tenés que adaptar, ¿no? Es como, esto también es muy importante para el emprendedor. No quiere decir que un mismo segmento de mi negocio funcione en un país y funcione en otro, ¿no? Esto es lo que si no, no sería, no habría investigaciones de mercado, no existiría el tema de las marcas, ¿sí? Eso es muy importante. Eso tiene que ver con idiosincrasias también culturales, como lo hablamos al principio, que es muy propio de cada región, de cada país, de cada persona incluso, ¿sí? El famoso timeline, que acá también les dejo un ejemplo. Ahora se usan mucho lo que se llaman las hojas de navegación, ¿no? El roadmap, que mapa de ruta u hoja de navegación, es decir, uno no va lineal, ¿no? En el proceso, sino que esto, que puede pasarte una cosa imprevista, lo que llamamos las externalidades, que son algunas previsibles, otras imprevisibles, ¿no? Las inclemencias del tiempo. Tengo un emprendimiento de suculentas, soy una emprendedora y chau, me vino una helada y se me murieron las suculentas y tengo que cambiar la ruta, ¿no? Es lo que hago, lo que se llama la ruta de navegación, ¿no? Lo mismo me pasa en el Estado, o sea, tenía un jefe, te pongo el ejemplo, y me viene otro jefe con otra lógica y tengo que cambiar mi proyección en ese ámbito laboral, ¿no? Nos pasa en la vida, ¿no? Y este es el famoso diagrama de Gantt, que muchas veces lo usamos, que es ideal para un emprendedor, es decir, bueno, el cumplimiento de objetivo, meta y acción, ¿no? Es decir, bueno, una actividad 1, una acción 1, ¿en qué mes lo hago? Nos sirve para ordenarnos, esto lo tenemos en Google, el famoso calendario, y hay muchos calendarios que se pueden bajar que también están sumamente interesantes. Hay una página re interesante, emprendedores.com, creo que sí, y ahí tienen un montón de herramientas que también pueden bajar. Bueno, este es el famoso que hablaba con Emanuel, que es como la transformación del design thinking, pero bueno, las transformaciones también en las cabezas no son de un día para el otro, sino que también podemos seguir usando el famoso FODA, ¿no? Bueno, y esto es algo nuevo, que está buenísimo, que el otro día me puse a investigar un poquito de esto, que tiene que ver con el mapa de la empatía, ¿no? Que todo esto que yo les vengo contando, las herramientas tecnológicas, si hay una persona que tenga como de alguna manera ese don de gente, si quieren, que era el famoso modelo, digo, para emprender, es decir, ¿por qué a unos le va bien y a otros les va mal dentro de una misma estrategia, una misma lógica? Hay veces que no hay razones, ¿no? Más allá que uno tenga el mismo plan de negocio, ¿se entiende? Sino que tienen que ver con externalidades y cuestiones que uno no puede explicar, ¿no? Es como, y esto es lo que se llama el mapa de la empatía, ¿no? Piensa, siente, oye, dice, hace y ve, ¿no? Un poco es cabezas, manos y corazón, ¿no? Es como, bueno, esto se los dejo también para que lo tengan, que es muy interesante para trabajarlo, sobre todo en los equipos de trabajo. Tiene que ver con una lógica de generar mapas mentales y desarrollar propósitos, siempre trabajar con una meta medible, cuantificable, eso es fundamental en los equipos de trabajo, ¿no? Cuando uno se pone una meta de política pública, voy al caso de decir, bueno, desarrollar una política pública de formación para docentes de nivel inicial de todas las escuelas públicas, ¿no? Como Estado, bueno, pero porcentaje de docentes que querés formar, lugares barrios, digo, siempre tiene que ser cuantificable, ¿no? Bueno, yo quiero que el 20% de las docentes de todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, o de todos los barrios, no sé, de 5 localidades de Entre Ríos se formen, ¿sí? Como que tengo que cuantificar, si no, no puedo medir. Y uno de los mayores problemas que tenemos en países como el nuestro es que las mediciones las evaluaciones de políticas públicas son muy caras, pero si uno no mide, no puede mejorar. ¿Se entiende esto? Digo, perdón que sea tan rápido, fíjense todas las herramientas que les traje. Pero bueno, esta es otra también herramienta que tiene que ver con los modelos de los negocios de Canva. El Canva lo escucharon hablar alguna vez, esto también está esto es muy fácil, hay muchas herramientas dando vueltas por ahí, yo le traje
alguno que tiene que ver también mucho con lo que se usa en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Por eso ven material en inglés que tiene que ver con encontrar las llaves, ¿no? Esa llave que me permita como abrir las puertas o los puentes de los diferentes negocios, ¿no? Eso es como fundamental también para un emprendedor, es como dar la clave. Bueno, vieron cuando cuesta, es lo que dicen, te cuesta como ganar el primer negocio, pero después eso nos va facilitando, ¿no? Esta lógica de trabajo. Y creo que por último, lo que les había dicho, esto voy a dejar de compartir. Hasta acá cerramos. Todo este material lo van a tener, María, y cuentan conmigo. Ahí les voy a dejar mis datos para el que necesite, quiera, le parezca pertinente, a disposición.